Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta clase, vamos a estudiar el derecho de familia en Roma. La familia romana no solo era una unidad social, sino también la base del sistema jurídico y económico de esta civilización. En la sociedad romana, la familia estaba organizada bajo un sistema patriarcal. En este modelo, el pater familias, es decir, el jefe de familia, era la figura central y ostentaba una autoridad absoluta sobre todos los integrantes del grupo familiar. Como mencionó el jurista Ulpiano, la familia podía definirse como un grupo de personas unidas no solo por lazos de parentesco, sino por la autoridad que una de ellas ejercía sobre las demás. Este modelo trascendía lo doméstico, ya que la familia era también una unidad económica, religiosa y política. Pero, ¿cómo se estructuraba esta familia? Aquí es donde entran en juego los conceptos de familia agnaticia y familia cognaticia. Primero, hablemos de la familia agnaticia, que fue la base de la organización familiar primitiva en Roma. Este tipo de parentesco se fundamentaba exclusivamente en la agnación, es decir, un vínculo de parentesco transmitido únicamente por vía masculina. Los agnados compartían un vínculo civil que iba más allá de los lazos de sangre. Este vínculo subsistía incluso después de la muerte del pater familias, y era el único reconocido jurídicamente en los primeros tiempos de Roma. Por ejemplo, en caso de sucesión, solo los agnados tenían derechos sobre la herencia. Además, eran ellos quienes podían ejercer derechos importantes, como la tutela y la curatela. La agnación, entonces, no solo definía quién era parte de la familia civil, sino que otorgaba privilegios y responsabilidades exclusivas a los miembros varones. Con el tiempo, Roma comenzó a reconocer también el parentesco cognaticio, que se basaba en los lazos de sangre. Este tipo de parentesco unía a las personas descendientes unas de otras, ya sea en línea directa, como entre padres e hijos, o en línea colateral, como entre hermanos. Es importante señalar que, aunque todos los cognados eran familiares por naturaleza, no todos eran considerados miembros de la familia civil romana. Para ello, debían ser también agnados. Una innovación importante en este ámbito vino de la mano del pretor. Aunque el derecho civil reservaba ciertos derechos exclusivamente para los agnados, el pretor comenzó a otorgar, en determinadas circunstancias, derechos de sucesión a los cognados. Este cambio marcó el inicio de una evolución en el reconocimiento de los lazos de sangre dentro del sistema jurídico romano. Después de analizar la organización de la familia romana, es fundamental comprender cómo el parentesco estructuraba las relaciones familiares. En el derecho romano, el parentesco no solo tenía implicaciones sociales, sino también profundas consecuencias jurídicas, determinando derechos, deberes y la pertenencia a la familia. En este escenario, debemos destacar que en Roma, existieron dos tipos principales de parentesco: el parentesco natural y el parentesco por afinidad. Comencemos con el parentesco natural. Este parentesco unía a las personas por lazos de sangre, y se dividía a su vez en dos categorías principales. En primer lugar, encontramos al parentesco en línea directa. Este tipo de parentesco unía a dos personas cuando una descendía directamente de la otra. Por ejemplo, la relación entre un abuelo y su nieto. Dentro de esta categoría, encontramos dos tipos. Ascendente, que se refiere a aquellos de quienes descendemos, como padres, abuelos o bisabuelos. Y descendente, que incluye a nuestros hijos, nietos y demás descendientes. Y por otro lado, vamos a encontrar al parentesco colateral. Este tipo de parentesco no implica una relación directa de descendencia, sino que une a dos personas que comparten un mismo ancestro, pero sin que una descienda de la otra. Por ejemplo, los hermanos o primos. Ahora bien, el segundo tipo de parentesco reconocido por el derecho romano es el parentesco por afinidad. Este vínculo no surge de la sangre, sino del matrimonio. La afinidad se forma en tres niveles. Entre los propios esposos, como el lazo que une a marido y mujer. Entre cada esposo y los parientes del otro. Por ejemplo, la relación entre un hombre y su suegra o entre una mujer y sus cuñados.
entre los parientes de ambos esposos. Aunque el parentesco por afinidad no otorgaba los mismos derechos que el parentesco natural, sí tenía relevancia jurídica en cuestiones como el matrimonio, donde existían prohibiciones específicas para evitar uniones entre parientes por afinidad en ciertos grados. Entonces, como pueden apreciar, el parentesco en Roma no era solo una cuestión de relaciones personales, también tenía implicaciones legales que definían derechos, obligaciones y límites dentro de la familia. Vamos a hablar ahora sobre el pater familias. En el centro de la familia romana se encontraba la figura del pater familias, quien no solo era el jefe de la familia, sino también la personificación de la autoridad y el poder absoluto en el núcleo familiar. Su papel era fundamental tanto en la estructura social como en el sistema jurídico de Roma. El pater familias era aquel sujeto de derecho, que reunía la cuádruple condición de ser, hombre, libre, ciudadano romano y sui juris. Es decir, que no estaba sujeto a la potestad de otro hombre. Aunque generalmente era el jefe natural de la familia, también podía alcanzar esta condición mediante la emancipación, una práctica que otorgaba independencia jurídica. Por lo que no era necesario que todos sus antepasados estuvieran muertos. Cabe destacar que, aunque las mujeres podían ser consideradas sui juris, si no estaban bajo la autoridad de ningún varón, no podían adquirir la condición de pater familias. Esto se debía a que las mujeres no eran vistas como capaces de ejercer la patria potestad, lo que las situaba en una posición aislada dentro del orden familiar. El pater familias, por tanto, era una figura exclusivamente masculina, y era también la cúspide de la estructura familiar. El poder del pater familias se expresaba mediante varias formas de autoridad, conocidas colectivamente como sus potestades. Estas potestades se ejercían sobre los diferentes miembros de la familia y los bienes, y se dividían en manus maritali, que era la potestad que el pater familias ejercía sobre su esposa, cuando éste estaba bajo su autoridad. Patria potestas, que era el poder que le otorgaba autoridad absoluta sobre sus hijos. Esto incluía no solo decisiones en la vida cotidiana, sino también la capacidad de aprobar o desaprobar matrimonios, administrar bienes, e incluso ejercer ciertos castigos. Y dominica potestas, que era la autoridad que el pater familias tenía sobre los esclavos. Estos eran considerados propiedad del jefe de familia, y su vida y destino dependían por completo de él. Además, como lo adelantamos recién, una de las características más notables del pater familias era su monopolio sobre los derechos patrimoniales de la familia. Todos los bienes, herencias y derechos que adquirieran los hijos o esclavos bajo su autoridad pasaban automáticamente a ser propiedad del pater familias. Por ejemplo, si un hijo adquiría una herencia o realizaba una transacción comercial exitosa, todos los beneficios generados se consideraban legalmente como propiedad del jefe de la familia. Esto reforzaba la idea de que el pater familias no solo tenía control sobre las personas de su familia, sino también sobre sus bienes y actividades económicas. Entonces, como pueden ver, el pater familias no era simplemente un líder familiar, era el eje alrededor del cual giraba toda la estructura social y jurídica de la familia romana. Su autoridad marcaba la vida de todos los miembros de la familia, y consolidaba la unidad y el poder del núcleo familiar. Vamos a hablar ahora sobre el ingreso a la familia romana. En la Roma antigua, la pertenencia a una familia era mucho más que un vínculo de sangre, era un elemento esencial del orden social y jurídico. El ingreso a una familia romana implicaba quedar bajo la autoridad del pater familias, quien ejercía potestades que abarcaban tanto aspectos personales como patrimoniales. En este escenario, debemos destacar que, la forma más natural y común de ingresar a una familia romana era el nacimiento. Pero en el derecho romano, no bastaba con nacer, sino que el nacimiento debía cumplir con ciertos requisitos para conferir la pertenencia legítima a una familia. En primer lugar, el hijo debía ser procreado dentro de un matrimonio legítimo. Además, su nacimiento debía ocurrir dentro de un marco temporal establecido, al menos 180 días después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días de su disolución. Estos parámetros aseguraban la legitimidad del descendiente, y su sujeción al pater familias como miembro pleno de la familia. Cuando un hijo nacía fuera del matrimonio legítimo, existía un mecanismo para otorgarle la calidad de miembro legítimo de una familia, la legitimación. Esto se lograba mediante el reconocimiento del hijo natural por parte de los progenitores. Sin embargo,
La legitimación solo era posible si ambos progenitores tenían capacidad para contraer matrimonio legítimo en el momento de la concepción del hijo. Este acto permitía integrar a los hijos naturales al orden familiar y jurídico establecido. Por otro lado, debemos destacar que la adopción en Roma era una institución jurídica de gran relevancia, ya que permitía incorporar a una persona a una familia distinta de su origen. Se presentaban dos modalidades principales. Por un lado, la adopción propiamente dicha. En esta, un individuo alieni iuris, es decir, bajo la potestad de un pater familias, pasaba a quedar bajo la potestad de otro pater familias. Aquí se distinguían dos tipos. En primer lugar, la adopción plena. Sucedía dentro de la misma familia, como cuando un abuelo adoptaba a su nieto, manteniendo la línea de autoridad. Y, en segundo lugar, la adopción minus plena. Aquí el adoptante era un extraño, pero el adoptado conservaba vínculos agnaticios con su familia de origen, lo que le permitía heredar de ambas familias. En este caso, era necesario que existiera una diferencia mínima de 18 años entre adoptante y adoptado. Y, por otro lado, encontramos a la adrogación. Este tipo especial de adopción implicaba la absorción completa de una familia por otra. El pater familias de la familia adrogada pasaba a ser alieni iuris bajo la autoridad del adrogante, y sus descendientes y bienes también quedaban integrados en la nueva familia. Para realizar este acto, el adrogante debía tener al menos 60 años y una diferencia mínima de 18 años con el adrogado. La adrogación se realizaba ante el comicio calado y bajo la supervisión de un pontífice, lo que muestra su importancia ceremonial y jurídica. Finalmente, el matrimonio constituía una de las formas más importantes de ingresar a una familia romana. En Roma, el matrimonio no requería formalidades legales específicas. Su esencia radicaba en dos elementos fundamentales. Un elemento objetivo, que era la convivencia entre un hombre y una mujer como una unidad de vida común. Y un elemento subjetivo, que era la affectio maritalis, es decir, la intención mutua de los cónyuges de considerarse marido y mujer. Esta unión no solo generaba parentesco entre los esposos y sus respectivas familias, sino que también era la principal fuente de la patria potestad, integrando a los hijos nacidos de dicha unión en la familia del marido. Vamos a hablar ahora sobre la extinción de la patria potestad. Como ya lo dijimos, en el derecho romano, la patria potestas representaba el eje central de la organización familiar. Este poder confería al pater familias una autoridad casi absoluta sobre los miembros de su familia. Sin embargo, como toda institución, esta potestad no era perpetua y podía extinguirse por diversos motivos. En este contexto, debemos destacar que la patria potestad podía extinguirse por hechos fortuitos, que eran aquellos eventos imprevistos o inevitables que llevaban a la extinción automática de la patria potestas. Estos incluyen la muerte del pater familias, ya que con el fallecimiento del jefe de la familia, su autoridad sobre los miembros cesaba de manera inmediata. La pérdida de la ciudadanía, toda vez que si el pater familias perdía la ciudadanía romana, dejaba de estar sujeto al derecho civil, y con ello, se extinguía su potestad sobre la familia. La reducción a la esclavitud, porque la esclavitud anulaba todos los derechos civiles de una persona, incluyendo la patria potestas. Y el matrimonio de la hija, ya que cuando una hija contraía matrimonio bajo la figura de manos, pasaba de la potestad de su padre a la de su esposo o el pater familias de éste. Por otro lado, existían actos deliberados y formales mediante los cuales el pater familias podía renunciar o transferir su potestad. Aquí debemos destacar a la entrega en adopción. Este acto implicaba transferir la autoridad sobre un hijo a otro pater familias. Al ser adoptado, el hijo dejaba de estar bajo la potestad de su padre biológico para integrarse a la nueva familia con plenos derechos agnaticios. Y también debemos destacar a la figura de la emancipación. Aquí, el pater familias liberaba voluntariamente a un hijo de su autoridad, convirtiéndolo en su iuris. Aunque el hijo perdía los derechos agnaticios, conservaba los vínculos de cognación. Como podrán imaginar, la emancipación, aunque podía ser percibida como una ruptura, ofrecía una nueva condición jurídica para el hijo, ya que al convertirse en su iuris, el emancipado obtenía autonomía para administrar su patrimonio y tomar decisiones legales independientes. Sin embargo, esta independencia implicaba la pérdida de los derechos de agnación, aunque mantenía los vínculos de cognación, es decir, los lazos de parentesco natural.
el proceso de emancipación evolucionó con el tiempo. En sus inicios, la emancipación de un hijo requería 3 ventas simbólicas, mientras que para una hija o los demás descendientes bastaba con una sola venta. Posteriormente, el procedimiento se simplificó y podía realizarse mediante una simple declaración ante el magistrado. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre el peculio de los filios. El peculio era la hacienda o caudal económico o de bienes, que los padres o señores permitían a sus hijos o esclavos para su uso y comercio. Es decir, que era una figura que permitía al filius familias participar en la economía, aunque siempre bajo ciertas restricciones. En este contexto, debemos destacar que existieron distintos tipos de peculio. En primer lugar, el peculio profecticio, que era el más común y tradicional. Consistía en un conjunto limitado de bienes, entregados por el pater familias al hijo para su administración. Aunque el filius podía gestionar estos bienes de forma autónoma, su propiedad seguía perteneciendo al pater. En caso de la muerte del filius, estos bienes regresaban automáticamente al patrimonio del pater. Cabe destacar que la concesión de este peculio era completamente revocable, reforzando la autoridad del pater familias. En segundo lugar, encontramos al peculio castrense. Este tipo de peculio representaba un avance hacia la autonomía del hijo, ya que estaba compuesto por los bienes que el filius adquiría durante su servicio militar, como botines de guerra, sueldos, o regalos obtenidos en este contexto. Una de sus características más notables era la capacidad del filius para disponer libremente de este patrimonio, incluso mediante donaciones o testamentos. Este peculio otorgaba al hijo una mayor independencia, reconociendo su contribución al Estado romano como militar. En tercer lugar, encontramos al peculio cuasi castrense, que surgió como una extensión del castrense, adaptado a las necesidades de los tiempos imperiales. Comprendía los bienes que el filius adquiría mediante salarios, o retribuciones derivadas de su servicio en el palacio imperial, como cargos administrativos o funciones en la burocracia. Aunque las condiciones de autonomía eran similares al peculio castrense, este tipo de patrimonio estaba más vinculado al ámbito civil que al militar. Finalmente, el peculio adventicio marcaba una excepción en el sistema patriarcal, ya que estaba compuesto por los bienes que el hijo obtenía por vía materna, como herencias o donaciones. Sin embargo, debemos destacar que aunque la titularidad de estos bienes pertenecía al filius, la administración recaía en el pater familias. Este peculio reflejaba un reconocimiento del aporte materno, dentro de una estructura familiar dominada por la figura del padre. Como pueden apreciar, el sistema del peculio evidencia como el derecho romano buscaba equilibrar la autoridad absoluta del pater familias con las necesidades de autonomía de los filius. Aunque cada tipo de peculio ofrecía distintas libertades y limitaciones, todos representaban un avance hacia la diversificación de las relaciones patrimoniales dentro de la familia. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.